Muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros apoderados del Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Hoy me encuentro con la profesional encargada de prevención territorial de Cernamec, la señorita Gabriela Muñoz, con quien vamos a estar conversando sobre la violencia de género y cómo esto se ha profundizado en esta pandemia. Así que voy a dejar a la señorita Gabriela para que se presente. Hola a todos y todas, los estudiantes, toda la comunidad estudiantil del Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Para nosotros es grato participar con ustedes, entregarles este conocimiento. Como decía Rodrigo, mi nombre es Gabriela Muñoz, yo soy antropóloga social de profesión y dentro de Cernamec cumplo el rol de encargada territorial del área de prevención. Acá nosotros desarrollamos distintas temáticas, por ejemplo, género, juventudes, violencias, relacionadas todas con grupo etario de 14 a 29 años. Por eso estamos acá, para conversar con los jóvenes y ir desarrollando los temas de violencia, de género, ¿no es cierto? Así que esperamos a futuro sus preguntas para poder ir desarrollándolas también. Perfecto. Gabriela, ¿qué te parece si comenzamos nuestra entrevista informándoles a todos nuestros estudiantes qué es lo que es la violencia de género? Bueno, chiquillas y chiquillos, la violencia de género es un tema que está instalado en Chile, en nuestra sociedad, de hace muchos años, ¿ya? Chile ha tenido distintas leyes, ha ido avanzando en el camino, pero en términos concretos, la violencia de género tenemos que comprenderla que es transversal, ¿ya? Es un tema donde no solamente se violenta desde lo físico, sino que también desde lo psicológico, ¿no es cierto?, desde lo económico, desde lo patrimonial, desde lo sexual, ¿ya? Lamentablemente la que más deja marcas, ¿no es cierto?, es la física, que es la evidencia que deja, es lo visible, claro. ¿No es cierto? Y con estos tiempos, ¿no es cierto?, donde estamos todos encerrados, ¿no es cierto?, desarrollando trabajo y las clases desde las casas, ¿no es cierto?, se ha aumentado esta violencia. Pero por eso nosotros estamos acá hoy día y grabando esto, ¿no es cierto?, para contarles, ¿no es cierto?, que la violencia, como les decía, es transversal y que todos estamos expuestos a ella, a que nos pueda suceder, ¿ya? Claro. Por eso es importante desarrollar este tema y comprenderlo. Y básicamente a través de ejemplos que son como más concretos, como por ejemplo, si yo estoy pololeando, estoy en una relación y mi pololo o mi polola me revisa el celular sin mi consentimiento, eso ya es violencia. Ya estamos traspasando un límite en la relación, en la confianza, y eso ya también se toma como violencia. Exacto. Entonces, ojo, chiquillas y chiquillos, ¿ya? La violencia no solamente es física, también es psicológica. Sí. Cuando no es cierto, en las relaciones de pololeo, las discusiones, de repente se salen de los límites, ya no hay un control de aquello, ¿no es cierto? Y empiezan las ofensas, empieza así. Claro. Después llegamos a los golpes y empezamos a lamentar situaciones. Y es importante mencionarle a todos nuestros estudiantes que, como decía Gabriela, la violencia es transversal a toda persona, a toda situación social, económica, clase alta, clase media, clase baja. No hay una diferencia, todos podemos estar expuestos, como decía. Y a continuación vamos a ver algunos de los principales factores que producen la violencia de género y que también han aumentado en esta pandemia. Gabriela, sería importante que podamos informarle también a todos nuestros estudiantes y a todas las personas que puedan ver este video cuáles son los principales factores que se han producido en esta pandemia y que han sido o que han hecho que la violencia aumente. Bueno, principalmente es el cambio de la rutina, ¿no es cierto? A todos nos cambió la rutina. Nadie está preparado para trabajar desde la casa. Bueno, nosotros como manera excepcional estamos grabando desde el colegio, pero con todos los resguardos, ¿no es cierto?, necesarios. Entonces ya ese cambio de rutina donde no estábamos acostumbrados a estar constantemente con el otro, ya ha hecho que las tensiones, ¿no es cierto?, se produzcan, hayan más tensiones dentro de los espacios, ¿no es cierto? Ya las relaciones humanas son complejas, claro. Entonces estar 24/7
obligados, ¿no es cierto?, de cierta manera, va complejizando más el escenario. Eso sumado, ¿no es cierto?, al tema de la empleabilidad, donde muchas familias han visto mermado la parte económica, su fuente laboral, la fuente laboral, ¿no es cierto? De repente incluso a lo mejor a los chiquillos se ven complejos en términos de pagar las mensualidades, ¿no es cierto?, de las universidades, o la alimentación, ¿no es cierto?, lo que es el día a día en la casa. Eso provoca, ¿no es cierto?, un estrés que revienta en los golpes. el mismo encierro, quizás también el estar, como tú decías, 24/7, estando compartiendo los mismos espacios, que ya nos hayan quitado el tema de sociabilizar, Exacto. de salir, de poder compartir quizás con nuestros amigos, o los mismos estudiantes que ya no puedan asistir a sus centros de educación, genera toda esta situación como de presión, de alto estrés, que va desencadenando el tema de la En violencia. temas de violencia. Por ejemplo, los chiquillos que a lo mejor pololean, ¿no es cierto?, y puertas afuera, igual hay un estrés y quizás algún tema de violencia psicológica y el hecho de no poder juntarse, tal vez algunas se sienten obligadas a salir para poder ver a los novios o al revés, ¿no es cierto? Entonces, ojo ahí, chiquillos, hay que tener paciencia, estamos todos en las mismas, la idea es cuidarnos para salir prontamente de esto, pero es lo que estamos hoy día. ¿Ya? Es lo que estamos, es en las casas, en todas las casas se ha visto afectada de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, el tema del encierro y ha generado esta violencia que ha aumentado mucho en Arica. Significativamente. Mucho, significativamente, el 300% de las denuncias, ¿ya? Hay mucha, entonces, ojo ahí, chiquilla, ojo con lo que exigimos al otro, ¿ya? Tolerancia, mucha tolerancia, hay que aprender a negociar, ¿no es cierto?, hasta dónde yo puedo satisfacer mis necesidades sin interrumpir al otro, ¿no es cierto? Hay que ahí negociar al interior de la casa, bueno, lleguemos a un acuerdo en términos de necesidades, de los deseos que queremos cumplir y de la manera que lo vamos a hacer. Entonces, es el momento de hacer el ejercicio de la tolerancia, cuesta cuando el escenario es adverso, pero hay que hacerlo. Perfecto. Muy importante lo que nos ha dicho la profesional de Cernamec. Quisiera preguntarte, Gabriela, porque me ha pasado como psicólogo, me imagino que a ti también dentro de tu trabajo, cuando entrevistamos a alguna persona que ha sido violentada, generalmente solo identifican la violencia física. Pero ¿existen otros tipos de violencia a los cuales las personas pueden estar expuestas? Sí, hay muchos tipos de violencia, como lo anunciábamos anteriormente, ¿no es cierto? Y como bien lo dices tú, la violencia física, de cierta manera, es la que deja la evidencia, claro, ¿no es cierto? Es la que deja el moretón, es lo que deja la sangre, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, es la visible. Es lo que se puede identificar más fácilmente, es lo que se reconoce. Y es la que, por lo general, es la que se denuncia. Porque cuando uno va a Carabineros, ¿no es cierto?, o a la PDI a hacer la denuncia, yo digo, bueno, me golpeó, aquí está la evidencia, o aquí está el certificado del médico. Claro. Pero no es la única violencia. Ahí también está la violencia psicológica, como bien tú la conoces, ¿no es cierto? Está la violencia sexual, cuando no quiero tener relaciones sexuales y simplemente decir no es no, ¿no es cierto? No es un no con cara de sí, no quiero y punto. Claro. Y cuando te obligan, ¿no es cierto?, o te obligan a hacer prácticas o a grabarte, por ejemplo, o sacarte fotografías sin tu consentimiento, eso ya es parte de la violencia sexual. Tenemos la violencia económica o la violencia patrimonial, ¿no es cierto?, cuando se vulneran tus derechos económicos, cuando no te dejan hacer uso de tus recursos, ¿no es cierto?, y el otro o la otra toma el mando de tus recursos. Claro. ¿Ya? Y está la violencia simbólica también, ¿ya?, que es la que más cuesta sacarnos. Claro. ¿Ya? La que más está implícita de alguna manera en nuestra sociedad. Porque está arraigada en nosotros junto con este patriarcado, ¿no es cierto? Y que el patriarcado se alimenta de esta violencia simbólica y que la tenemos en el lenguaje, ¿ya? En cosas tan simples como, por ejemplo, cuando se empieza a contar la historia del hombre, ¿no? Se empieza y se dice, bueno, cuando el hombre llegó a Latinoamérica, ¿no es cierto?, al mundo, siempre se cuenta desde el hombre.
y automáticamente ahí en el lenguaje entonces opacamos o invisibilizamos el rol de la mujer porque tampoco llega solo, ¿no es cierto? No se reproduce ni controla el territorio de manera solitaria o individual, ¿ya? Y por ejemplo, llevado ya como más a la actualidad, ¿se acuerdan de la cuarta? Cuando cosificaba, ¿no es cierto?, la mujer ahí en la bomba 4, ¿no es cierto? En esos ejemplos, esos ejemplos, eso es violencia simbólica, eso que está ahí en el día a día, ¿no es cierto?, que no nos damos cuenta, que está en los medios de comunicación, cuando le bajan el perfil de repente a noticias, ¿no es cierto?, que están involucradas las mujeres, violaciones o cosas, ¿no es cierto?, femicidios, siempre la noticia es, bueno, el hombre se trata de justificar, ¿no es cierto?, bajándole que realmente, bueno, ¿quién es la víctima? Exacto. ¿Ya? Entonces en esa invisibilización es la que más cuesta sacarnos de encima. Sí, recordaba también un ejemplo sobre violencia sexual, por ejemplo, que es muy importante que todos nuestros estudiantes y también nuestra comunidad sepa cuando, por ejemplo, estamos en la locomoción colectiva y están estos roces o estos agarrones que se hacen generalmente en los metros o en las micros. Esto también es considerado como violencia como sexual. Violencia sexual, ¿no es cierto? Bien como dice Rodrigo, donde estamos tan apretados en la locomoción colectiva, ¿no es cierto? Y te pasan a llevar, entre comillas, claro, ¿no es cierto? Pero no, pues, es eso un tipo no. de violencia. Igual en el piropo, ¿no? Cuando la chiquilla, ¿no es cierto?, nos ponemos minifalda o una polera más escotada, ¿no es cierto? Y nos dicen cosas. ¿Por qué? Porque yo me tengo que cubrir para que el otro no me diga nada y no puedo andar libremente. Eso también es parte de la violencia sexual, ¿ya? No solamente tiene que ver con las prácticas sexuales, chiquillas y chiquillos, ¿sí?, sino que tiene que ver también con todo esto que está, de donde nosotros, cuando nos movemos, ¿no es cierto? Como bien decía Rodrigo, el piropo, el tema de la locomoción colectiva, eso también, y eso no lo podemos permitir. Perfecto. Y me imagino que eso también se tiene que denunciar. Eso también se tiene que denunciar. Es complejo, ¿no es cierto? Es complejo y es difícil porque pasa y una queda como marcando ocupado, ¿y qué hago? ¿No es cierto? Claro. Siempre primero el resguardarse. Ideal es que todo se tenga que denunciar, chiquillas, porque si no se denuncia, entonces no lo podemos conocer, no sabemos qué está pasando. Siempre hay que denunciar. Perfecto. Muy importante la información que nos ha entregado Gabriela en referente a los tipos de violencia que existen, que quizás muchos de nuestros estudiantes no tenían visualizada estos tipos de violencia y que a lo mejor pueden conocer a una persona o incluso pueden haber pasado por alguna situación similar y que es muy importante que la aprendan a identificar. Gabriela, ¿los estereotipos en nuestra sociedad juegan un papel importante a la hora de la violencia? Sí, juegan un papel súper importante. Primero partir, ¿no es cierto?, que los estereotipos son ideas preconcebidas, ¿ya? Y que históricamente, ¿no es cierto?, se han ido traspasando de generación en generación, desde, por ejemplo, decir que el rosado es para niñas y el celeste o el azul es para niños, ¿ya? Y entender que no, porque los colores no tienen género, por ejemplo, ¿ya? Hoy día nosotros andamos de verde, de gris, por ejemplo, ¿ya? Los juguetes tampoco tienen género, ¿ya? Entonces son ideas que nos han ido socializando, así nos han ido enseñando en que cómo debe comportarse una mujer y cómo debe comportarse un hombre, ¿no es cierto? Claro, es como antiguamente cuando se decía la mujer solamente se queda en la casa cuidando a los niños y el hombre trabaja. Exacto. Y hoy día vemos que en esta situación ha sido todo lo contrario. Correcto, ¿no es cierto? Esas ideas ya prehistóricas, ¿no es cierto?, ya no hay cabida para ello, ya está demostrado, las mujeres ya estamos en el sistema laboral, ya estamos profesionalizándonos, ¿no es cierto?, en espacios de formación profesional, ¿no es cierto?, formales, y que somos parte de esta sociedad y que estos estereotipos tienen que ir acabándose, ¿no es cierto?, tienen que ir pasando de moda, porque nosotros no tenemos que vernos como una competencia entre el hombre y la mujer o entre lo femenino y lo masculino, claro, ¿ya?, sino que tenemos que vernos como una complementariedad entre ambos. Perfecto. ¿Ya?
Porque sí, bien, hay cosas que puede hacer mejor el hombre, hay cosas que puede hacer mejor la mujer, pero eso tiene que ver con un tema de habilidades personales, más allá del género, ¿ya? Sino que nosotros debemos complementarnos para mejorar esta sociedad, ¿no es cierto? Y poder vivir en una sociedad sin violencia contra las mujeres y de manera equitativa, entre hombres y mujeres, porque tenemos que partir que todos, independiente al género o a la opción sexual o a la opción de identidad de género o la expresión como nosotros expresamos nuestro género, todos tenemos los mismos derechos. Exactamente. ¿Ya? Ninguno es mejor que el otro. Es muy relevante la información que nos ha entregado hoy día la profesional Gabriela y me gustaría que nos contaras, Gabriela, en el caso hipotético de que ojalá o alguna de nuestras estudiantes, alguno de sus familias, a una amiga que tenga conocida que esté pasando por una situación de violencia, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Dónde debe dirigirse? ¿Cómo debe hacer la denuncia? Bueno, importante el primer paso, ¿no es cierto?, es acoger a la persona que está sufriendo violencia, y si tú sabes que está sufriendo violencia, tratar de buscar una estrategia, ¿no es cierto?, de poder entrar en conversación con esa persona, ¿no es cierto?, y que te pueda decir, mira, sí, me está pasando esto, y orientarla. Y para eso, ¿no es cierto?, primero está el número, el 1455, que es de Cernamec, ¿ya? Es un número gratuito, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Que si no tienes saldo en el celular, igual te va a conectar la llamada, ¿ya? Funciona 24 horas y los 365 días del año. Perfecto. ¿Ya? Es un número, el 1455, es un número que orienta. Si yo tengo una duda de cómo proceder, tú llamas, planteas tu duda y ahí te van a dar todas las indicaciones de cómo es el proceder frente a la situación que tú estás viviendo, porque tú puedes ser testigo de violencia, puedes vivir la violencia, ¿no es cierto?, puedes estar en conocimiento de algo y ahí te van a ir indicando cómo ir procediendo para poder resolver esta situación. Perdón, hay una consulta que quiero hacer. Este llamado es anónimo, es confidencial, porque muchas de las mujeres que a lo mejor pueden estar sufriendo violencia tienen el temor de que no las vayan a descubrir o que se sientan identificadas. ¿Es totalmente anónimo? Es totalmente anónimo, ¿ya? No vas a tener que entregar ni tu RUT ni nada de las cosas donde tú puedes después te puedan llamar, ¿no es cierto? Claro. Pero importante decir que es un número que orienta, ¿ya? No va a solucionar el problema de la violencia, pero sí va a orientar qué hacer, qué camino seguir. Perfecto. ¿Ya? Para eso también en la región nosotros contamos con el Centro de la Mujer, ya que está ubicado en Maipú 631. Actualmente el Centro de la Mujer está trabajando por turnos éticos de lunes a viernes de 8:30 hasta las 5:30 horas, en horario habitual, ¿ya? El viernes termina a las 4:30, 16:30 horas. Ahí tú también puedes acceder, ya puedes ir, también puedes hacer tus consultas y te van a coger monitoras, te va a coger una dupla psicosocial de trabajadora social y de psicóloga y te va a coger un abogado o una abogada, ¿ya? Y ahí le van a entregar también todas las directrices frente a la situación que la mujer esté viviendo. Perfecto. ¿Ya? Tenemos la casa de acogida también cuando ya es violencia extrema y la persona, ¿no es cierto?, necesita salir del lugar donde está habitando, está en riesgo, ¿no es cierto?, que se pueda producir un femicidio. Entonces, para evitar eso, está esta casa de acogida, ¿no es cierto?, donde se levanta toda una red ya para esa mujer, ¿ya? Y puede ir con sus hijos, ¿no es cierto?, chiquitito, hasta 15 años, ¿ya? Claro, lo importante es no guardar silencio, lo importante es buscar la ayuda, buscar el consejo que nos entrega también la profesional de Cernamec, acercarse sin temor porque van a ser escuchadas, van a ser acogidas y lo importante también es romper este círculo de la violencia. Exacto, porque la última palabra la tienen ustedes. Exacto. Ya, no, por mucho que exista toda una red, depende de ustedes. O sea, si ustedes quieren avanzar con el tema, es difícil, tarda años, tarda mucho, es un proceso lento, donde hay que tener mucha tolerancia, ¿no es cierto? Porque entre que yo avanzo, me retracto, pero es parte del proceso. Perfecto. El proceso es así, ¿ya? Pero también
importante es no llegar a esto, ¿no es cierto? No llegar a tener que denunciar, no tener que llegar a vernos el ojo morado, ¿no es cierto? No llegar a tener que escuchar palabras que no queremos escuchar. Para eso tenemos que educarnos. Y poner un alto antes a la violencia. Exacto, tenemos que educarnos y para eso está precisamente el programa de prevención, ya que trabajamos con los jóvenes de 14 a 29 años en procesos de sensibilización de las violencias, en procesos de sensibilización del enfoque de género, en esta construcción nueva de la juventud, ¿ya? Capacitamos también a los agentes preventivos, que son todas aquellas personas mayores de 18 años que se relacionan con los jóvenes, ¿ya? Entonces ahí desarrollamos distintas temáticas, ¿ya? Y además son certificadas por Cernamek. Ideal. Y además trabajamos también con los jóvenes, también los capacitamos, también son certificados y para ello trabajamos con todos los establecimientos educacionales de la región, donde, bueno, esa capacitación se llama monitores juveniles, donde entre ellos con sus pares, ¿no es cierto?, vamos desarrollando los contenidos y ellos ya que están a puertas, ¿no es cierto?, de tener una relación amorosa, las primeras relaciones sexuales, ¿no es cierto?, ya tengan este conocimiento de qué es la violencia, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que puedo aceptar y qué es lo que no debo aceptar. Perfecto, ¿ya? Muy bien. Y por último, en caso de que ustedes conozcan, sean testigos o vivencien algún tipo de violencia, chiquillos, chiquillas, a todas, llamar a Carabineros, el 133 o el 134 de la PDI, acercarse a los distintos cuarteles que están en la región, ¿no es cierto? Tenemos la máscara, la mascarilla 19, de COVID-19, ¿no es cierto? En las farmacias, si ustedes son testigos o están siendo violentadas y logran salir de su casa, acceder a una farmacia, ¿no es cierto?, decir mascarilla 19 y la gente de la farmacia, los trabajadores, el farmacéutico, ¿no es cierto?, va a saber qué hacer, va a saber cómo actuar. Importante es denunciar, chiquilla, no quedarse callada, no seguir soportando, no hay por qué, hay toda una red detrás que las apoya, ya, a todos y a todas. Entonces no queda más que tomarse de valor y avanzar. Perfecto. Muy importante la información que hemos recibido de la profesional de Cernamek, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para todos nuestros estudiantes, nuestros apoderados del Liceo Bicentenario Pablo Neruda. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos, con tu familia, seguirnos en nuestras diferentes plataformas sociales que hemos establecido para mantener la comunicación con todos ustedes. No olviden buscarnos en nuestro Facebook del Liceo Bicentenario Pablo Neruda, en nuestro Instagram bicentenario.neruda y en nuestro canal de YouTube Liceo Bicentenario Pablo Neruda, para que te suscribas y seas el primero en recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo. Quiero agradecerte, Gabriela, por este espacio, por compartir con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco más lo que es la violencia de género. Sí, gracias a ustedes también por darnos el espacio para poder llegar a toda la comunidad estudiantil, ¿no es cierto?, con temas tan importantes y tan relevantes como son la violencia de género. Ya esperamos que podamos ir desarrollando más temáticas. Si ustedes tienen algún tema en particular que quieran conocer, desarrollar, por favor, sí, ¿no es cierto?, lo pueden canalizar acá a través de Rodrigo y trabajamos en ello, ¿ya? Pero también, chiquillos y chiquillas, y a todos y a todas, ¿no es cierto?, si son testigos o si vivencian alguna violencia, por favor, comunicarse, orientar, saber dónde, ¿no es cierto?, a través del 1455, como primer medio para orientación, ¿no es cierto?, hacer la denuncia, o tomar algún contacto con algún profesor, ¿no es cierto?, o bien con Rodrigo, un agente de confianza, ¿no es cierto?, y poder empezar a relatar, sí, porque va a ser un buen ejercicio y además les va a servir de ayuda para después seguir en este proceso. Así que no se olviden, chiquillos. Recordar también que el equipo de convivencia está para apoyarlos a ustedes, para contenerlos en caso de cualquier situación que estén pasando por alguna problemática similar de violencia. Pueden contactarse con nosotros, pueden venir aquí al liceo a buscar la ayuda pertinente. Siempre vamos a estar apoyándolos y recibiéndolos con los brazos abiertos. Así que
A nombre de nuestra directora también, la señora Jacqueline Retamales, del equipo de convivencia y por supuesto de CERNAMEC, del Servicio Nacional de la Mujer, Equidad de Género, les mandamos un abrazo apretado a todos nuestros estudiantes. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal y nos estaremos viendo en un próximo video.